Nos visitan desde otros lugares del universo. Hay extraterrestres entre nosotros. Hay diferentes razas. Envían mensajes. Algunos quieren ayudarnos. Existen personas que afirman que es así y que incluso hablaron con algunos de ellos. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente les voy a presentar el testimonio de tres contactados, tres personas que aseguran que hablaron con alienígenas y que les dejaron mensajes increíbles. Van a escuchar las voces de ellos, van a oírlas y van ustedes a sacar su propia conclusión. El tema del contactismo es realmente extraño. Se mezcla a veces con el mundo mesiánico, con la religión, pero también a veces parece ser algo que viene de otro mundo. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. La posibilidad de que los seres humanos entremos en contacto con inteligencias de otros lugares del cosmos. La posibilidad de que existan seres como usted y como yo que puedan observar el universo racionalmente y que además tengan una tecnología superior y lleguen hasta nuestro mundo y hablen con nosotros. Esa posibilidad siempre se ha contemplado y ahora, desde hace unos 60 años, 70 años, les llamamos contactados, porque hay casos de personas que aseguran que tuvieron esos encuentros. Muchos de ellos son estafadores, algunos de ellos crearon religiones ovni, pero otros casos son realmente desconcertantes. El más famoso de ellos fue el de George Adamski, para muchos un fraude. Adamski, en los años 50, afirmó que tenía contacto físico con seres de Venus. Describió humanoides altos, rubios y pacíficos. Difundió un mensaje antibélico, antiguerra fría, antiguerra nuclear y espiritual. El caso fue muy popular y muy criticado por los científicos del mundo. Otro muy famoso fue el de Daniel Fry en Estados Unidos, ingeniero, y esto es muy extraño porque muchos de ellos son ingenieros, que afirmó subir a una nave espacial cerca de un lugar llamado White Sands en los Estados Unidos. Tuvo comunicación directa, según él, con una mentalidad alienígena o con una inteligencia alienígena llamada Alan. Son mensajes centrados en energía, ecología y conciencia. Y uno de los más extraños, Truman Betterum, de Estados Unidos. Truman dice que tuvo contacto con una mujer extraterrestre llamada Aura Renz, que procedía de un planeta llamado Clayton. Es un caso icónico de los años 50, porque además muestra una unión entre la ciencia ficción y el fenómeno ovni. En este podcast vamos a escuchar a tres contactados que nos van a contar historias asombrosas de supuestos encuentros. No creo yo, no hay pruebas más allá que sus testimonios, pero de alguna manera el fenómeno existe y lo estudiaremos a continuación. Un caso, antes de seguir, el famoso caso de Eugenio Siragusa en Italia, que afirmaba haber tenido contacto con seres de Orión. Los mensajes son apocalípticos en este caso, éticos, espirituales, y se convirtió en una forma de religión, que eso me parece a veces perjudicial. Y el primer caso que vamos a hablar es el de Donato Cervantes. Donato era un hombre humilde, arriba de las montañas de Perú. Donato un día dice que tuvo contacto con unos seres que él llama los celestiales. Es uno de los casos más extraños de América Latina. ¿Qué afirmaba Donato Cervantes? Él decía que tenía contactos directos y telepáticos con esas entidades que serían entidades no humanas. Generalmente por la noche veía luces extrañas, inteligentes y objetos que eran completamente silenciosos. Recibía mensajes espirituales y advertencias para la humanidad. Decía que encontrarse al frente con nuestros seres era algo abrumador, que no se mostraban porque nuestra mente no soportaría verlos, y que él tuvo un problema con un brazo, que se hirió, que se le pudrió y que esos seres, como con una especie de impresora, lo curaron. Escuchemos a su hijo, John Cervantes, a quien entrevisté, que nos cuenta un poco la historia de este contactado famosísimo Donato Cervantes de Perú. Esto empieza en el año, siempre digo que no soy muy bueno para las fechas, las recuerdo, pero a veces no encajo bien. Es en el año 70, 74, 75. Mi papá era un chofer que trabajaba para el gobierno regional que se encargaba de hacer la carretera
Pativilca, Huaraz. En el trayecto, estamos hablando del kilómetro 22, el pueblo de Huaricanga. En ese tiempo era una zona desértica, estaba construyéndose la carretera y la vía principal, donde ocurre este primer contacto, este primer suceso que marcó la vida de mi papá. Ya él anteriormente de niño me contaba que tenía este tipo de voces en la cabeza, que escuchaba llamados, pero no le hacía caso porque era joven, trabajaba y él ha vivido una vida bastante apegada al campo. Pero esta fecha en particular él era chofer y se dirigía hacia su campamento, ya retornaba. Es en eso donde ve una luz potente y brillante que alumbra todo el vehículo. Él consternado, pues se le apaga todo el carro, no funciona para nada. Y él sale del vehículo, ¿no? Porque él era chofer y mecánico, obviamente para poder revisar el carro o ver qué pasa. Y esta misma luz es la que lo empieza a elevar, lo que ahora llamamos la abducción. En ese momento él no entiende qué está pasando. Yo siempre le preguntaba y le decía, ¿qué sentías? Bueno, sentía que algo me apretaba y me elevaba, pues era calor, frío, era un montón de cosas. Y lo llevaban desde la carretera hacia donde ellos se ubicaban, lo estaban elevando. Pienso que por cosas de ese momento venía otro vehículo por la misma vía, una pareja en un camión, y pues lo llegan a ver. Asumo que lo ven a cierta altura y con las luces, pues era un momento, un evento pues que no se esperaba a nadie, y esta luz llega a soltar a mi papá. Él cae sobre las rocas, sobre los matorrales que se encontraban debajo de él. Aproximadamente él dice que fueron unos 20 metros. Obviamente produciéndole heridas, se le rompieron huesos y todo eso. Pero estas personas lo llegan a rescatar porque lo ven, ¿no? En ese tiempo se creía muchas cosas, ¿no? Que hacía una persona elevada, o se lo está llevando a alguien, o ha pasado algo. Se lo llevan al campamento, que en ese momento el campamento estaba pues en una actividad y no le dan el interés debido, pues no, bueno, pasa un accidentado, como debe pasar siempre, vamos a poner el suero, las cosas y vamos a ver cómo amanece. Si es que vive bien, si es que no, pues bueno, uno menos. O sea, me estás diciendo que Lo abducen. tu papá está en una carretera, el automóvil se apaga. Se apaga por completo. No funciona, intenta. No funciona. Y de repente él sale y una luz, lo eleva sobre el cielo. Y de repente vienen otras personas y como que esa luz se da cuenta y lo suelta y cae sobre unas piedras. Digamos que es así, sí, wow. Por supuesto. Y lo llevan al médico. No, todo ya moribundo, quizás agonizando, porque pues esa caída para alguien de su contextura, estamos hablando del 70 y tantos, él tendría entre 30 años o algo así. Entonces lo llevan a este campamento, a este tópico, donde pues los enfermeros, el personal médico lo atienden, pero como había una especie de evento, no le dan la importancia, bueno, pasen el suero y todo. Y mi padre pues entonces se encuentra en la camilla toda la noche, adolorido. Y es donde se le presentan estos seres, por primera vez. Se le presentan estos seres. Digamos en forma física, al parecer. O sea, aparecen allí cuando él está herido en el hospital. Por supuesto. A propósito, antes de que sigamos con esa historia que está increíble, les quería decir que nosotros queremos hacer un viaje por el mundo y queremos ir a las pirámides de Egipto, queremos ir a la Esfinge. Si a ustedes les interesa, aquí abajo hay un grupo de WhatsApp. Entren ahí y yo mismo les respondo, les envío un video. Pero ahora sí, es realmente asombroso esto. O sea, él está herido y está en una camilla. Y de repente al hospital. Allí llegan esos seres. Bueno, que no era un hospital en realidad, era un tópico. Era un tópico de un campamento, ¿no? Donde se guardan los materiales, donde está el personal que realizaba la carretera, que era pues parte de la empresa. Como un punto de primeros auxilios, digamos una posta médica. Claro, como, sí. Por supuesto. Le dicen tópico porque es donde, pues, oye, me pasó algo y era algo de emergencia, ¿no? No era un lugar especializado donde pues te tenían que tratar. Esa madrugada, digamos, ya con los dolores y todo eso, tenía el cuerpo magullado, se le presentan estos seres. Lo primero es que pronuncian su nombre y le piden disculpas por el evento. Le mencionan que lo venían buscando desde hace muchísimo tiempo.
Si te preguntas qué imagino que era en una forma telepática. Él le decía, me hablan a la cabeza acá. Pero con una voz suave y apacible, una voz que él lo sentía muy familiar. Le hablan y le dicen por el nombre, que lo buscaban y que van a subsanar lo que han hecho, que ha sido para ellos un pequeño, digamos, error para haberlo soltado, que no se haya cumplido pues la abducción en general y que lo van a curar y lo van a sanar. Él siente una calor sobre el cuerpo ahí en la camilla, en la cama del tópico y solo recuerda despertarse al día siguiente completamente sano, no tenía ninguna herida. Obviamente tenía la ropa, la camisa que se le habían quitado, le habían puesto una bata estaba golpeado No tenía nada. y no tenía No quedó ningún arañazo, nada, nada. ni una herida. Por supuesto que no. Y disculpa, ¿tu papá te contó en algún momento cómo eran estos seres en ese Sí, momento? por supuesto. Siempre los ha descrito, incluso en el libro y en la página web se encuentran las imágenes que son dibujos hechos se contactó con un dibujante y él explicaba cómo eran, ¿no? Entonces esta persona empezó a hacer el dibujo de estos seres y son los mismos seres que se le han presentado hasta el último momento de su curación. Él los describe así. En los contactos que él ha tenido, estos seres se presentan como una energía. Es muy fuerte su presencia, ¿no? Mi papá siempre me decía, yo le preguntaba si era sencillo verlos, si era fácil, por ejemplo, subirse a una nave o viajar. Y él me decía que no. El humano no está preparado para poder soportar la presencia de estos seres. La energía, la mirada, las naves o un viaje, digamos en este caso interestelar o a través del universo, el humano no podía soportar eso. John, ¿cómo eran esos seres según tu papá? Ahora sí me los puedes describir bien. Hay una imagen en el libro, igual, si es que lo ponen de apoyo se darán cuenta de que son seres muy diferentes a los que nosotros podemos ver pues en las caricaturas o lo podemos ver hechas con inteligencia artificial o las imágenes que comúnmente conocemos en las redes con los ojos grandes, ¿no? No, son seres muy diferentes, completamente diferentes. Él siempre decía que flotan sobre el suelo, no tienen los dedos largos, tienen unas pequeñas inscripciones en la frente que los define como de sexo femenino y masculino, ¿no? Tiene una JC y tiene una JM en la frente. Eso los diferencia, pero son pura energía. Y se comunican con mi papá a través de la telepatía. Telepáticamente ellos hablan con él. Y les da órdenes, les dan coordenadas a él. Esa es la forma en la que él durante muchos años ha tenido contacto con estos seres. Y entonces, ¿estos son los seres que aparecen en este lugar cuando él está malherido? Por supuesto. ¿No tienen pies? No tienen pies porque flotan. Si bien hay pies, pero levitan, ¿no? Y hay una energía que emana de eso. ¿Y más o menos cuánto miden? ¿Tienen cabello? Mi papá decía que son entre los 2 metros, no tienen cabello, tienen una pequeña protuberancia en la parte de atrás que es transparente, que se les veía como una esfera, una cosa de luz. Y eso, él los llegó a ver frente a frente, pero era una sensación muy, muy fuerte para él también poder soportar esa presencia. Entonces era breve el encuentro, no era constante. Debe ser, es que yo me imagino, uno está allí y ve un ser así, incluso puede morir de un infarto, o sea, por supuesto. ¿Y tu papá qué te decía? Te decía, los vi así y fue Sí. muy difícil, yo me asusté mucho. Para él era muy difícil verlos. Él entendía de que se sentía bajo mucha energía, se le cortaba la respiración, era muy fuerte la presencia. Yo siempre le preguntaba y decía, pues, pero vamos, hay que conocerlos, todavía eres muy niño, no, es muy fuerte. Siempre como cualquier niño le preguntaba, ¿y podemos viajar a otros planetas? No, el humano no puede hacer eso. Él no puede hacer eso, es muy fuerte la energía. O sea, si alguien, me atrevo a decirlo, si alguien dice que yo viajé para aquí, para allá, no creo.
no creo. Son seres dimensionales que viajan a través del tiempo, dominan ciertas leyes de la física en las que el humano no está preparado. Nosotros sobrevivimos a lo que tiene el planeta. Mucho sol nos hace daño, mucho frío nos mata, ¿no? Entonces, las condiciones que estamos aquí en la Tierra son adecuadas, no tan extremas para poder nosotros vivir aquí. Entonces, salir de ese plano debe ser muy difícil, o soportar ese tipo de energía que no es de aquí, que permite que estos seres pues, puedan viajar dimensiones, viajes muy largos a través del universo. Y tú le decías a tu papá, papá Donato, le decías, yo quiero conocerlos, y tu papá nunca te dijo, vamos. Yo he presenciado el contacto que se hizo en la Punta Olímpica en el año 87 con el señor Manfred, dos camarógrafos, ¿no? Estaba el señor David también, estaba el señor Alcides, mi mamá. Ellos concretaron un avistamiento, un contacto. Mi papá los llevó. Y sí, yo estuve ahí también. Muy niñito, de 2 años y medio, y participé de eso. Tu papá llegó a un acuerdo con estos seres para encontrarse en un punto. Sí. Y a ti te llevaron a ese punto que le llamas la Punta Olímpica. Por supuesto. Y fuiste hasta allá en el año 82, me dices. No, este fue el 87. 87. Cuéntanos qué pasó, o sea, ¿qué es la Punta Olímpica para que la gente sepa? La Punta Olímpica es es la parte alta del camino de Huaraz hacia Chacas. Bueno, es el pueblo que sigue después de la Punta Olímpica. Es un punto donde él siempre trabajó también, porque la ruta que él manejaba para en este entonces, donde trabajaba en la Cor de Ancash, que es el gobierno regional de Huaraz, él era chofer, él siempre tenía ese contacto por ahí, porque es un túnel en la parte más alta de la montaña que cruza la cordillera. Entonces, nos lleva a esa parte. Yo era muy niño, pero hay evidencia. En la página web se encuentran los videos del contacto, lo puede ver la gente. Y pues las personas que participaron de esto empezaban a ver naves pequeñas y cosas pequeñas que, bueno, pues como normalmente se iban a ver, pero no, mi papá los lleva y si ven en el video es una nave gigante la que pasa, que incluso mueve las piedras. Hay una especie de turbulencia en la tierra que yo recuerdo que en mi casa se comentaba mucho de eso. Mi mamá le decía siempre con temor a mi papá, había un sonido grande, sonaba todo el cielo. Y es cuando este ser se hace... Y coincido con lo que decía mi papá, que no era que tenías una presencia cercana, porque no la podías soportar, pues. Entonces, a lo lejos se llega a grabar a este ser flotando, ¿no? Que empieza a hacer una marca incluso en el hielo. Y ese fue el contacto del que está documentado ahí en la página web y también en el libro. Y son las imágenes que estamos viendo en este momento, que son imágenes que están en el libro del caso Donato Cervantes, por supuesto. Que lo quiero mostrar aquí un segundo, el libro de el caso Donato Cervantes, que está acá. Y están aquí esas fotos y muchas cosas más, esas fotos como la que estamos viendo, de ese ser que está flotando, que se ve alargado, son como delgados, es como una línea con una cabeza, no se ve bien los ojos, no se ve bien nada, y llegaron allá, pero es entre el hielo, ¿no? Entre el hielo es la cima de los Andes, llegas tú. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? ¿Qué viste? Bueno, según mi mamá dice que yo solo tenía hambre. Claro, porque eras un niño. Era un niño. Pero lo que se ha venido contando después de eso han sido sucesos y momentos con nosotros muy increíbles. Sí, mi papá sobre todo. Siempre menciono que nosotros a lo largo de los años, en el colegio, en la vida misma entre vecinos, pues había bastante bullying, que ahora le dicen, porque pues había la burla de los compañeros de colegio. Y bueno, no sé ustedes qué piensan de lo que escuchamos, pero seguimos aquí hablando del contactismo. El contactismo, así se llama el estudio de los contactados. Y en el contactismo clásico de Latinoamérica hay rasgos similares, como el de Donato,
contactos no traumáticos, seres descritos como humanos o humanoides. Hay un énfasis en la ética, en la paz en el futuro, en el cambio planetario. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay pruebas físicas, no se puede comprobar. Generalmente los países donde hay más tipos de este contacto son México y Perú, de una manera bastante extraña. Y hay algo interesante que es que siempre hablan de la evolución de la humanidad. Pero bueno, hay un lugar en el mundo, abajo en Argentina, que se llama el Cerro Pajarito. Y en el Cerro Pajarito dicen que hubo un contacto alienígena. Uno de los contactados más famosos de ese país es el señor Dante Franch. Dante Franch además es investigador y él dice que se enfrentó y ha estado en contacto con inteligencias no humanas. Dice que su contacto es recurrente y él dice además que a diferencia del contactismo de los años 50 y 70, él dice que hay algo aún más fuerte, algo aún más complejo. Pero bueno, ¿quieren saber qué es lo que es más complejo? A continuación vamos a escuchar una parte de una entrevista que le hicimos a Dante Franch, que yo se la he hecho, para que ustedes escuchen la voz de otro contactado y me cuenten qué piensan. Mira, en un principio, de cuando esta experiencia comienza, ¿qué hacía? Yo trabajaba tenía una empresa de construcción, o sea, yo me dedicaba a la construcción. Entonces de pronto estaba invitado a hablar en una ciudad como Rosario, como decir acá, no sé, más cerca, porque Rosario son 300 kilómetros, alguna ciudad cercana a 300 kilómetros de Bogotá, y terminaba de trabajar a las 8, 9, 10, 11 de la noche. Me tomaba un bus, porque por ahí me convenía ir en el bus, bajaba a la tarde un medio de prensa, a la noche la conferencia. Entonces, era una cosa totalmente así. Y escribía sobre las experiencias. Incluso escribí 33 boletines informativos. Perfecto. Cuando estuve una vuelta en Quebrada de Luna, ahí en Capilla del Monte, al asfalto del Cerro Pajarillo, yo quería escribir un libro. Y empiezo con el tema contacto extraterrestre y esto y el otro. Y de pronto ahí viene algo a mi cabeza, mirando una ventana que da al Cerro Pajarillo, que me transmiten. Dante, escribe sobre las profecías para que el ser humano no pueda decir, Padre, yo no sabía. Yo me quedé así, digo, la pucha. Empecé a buscar material, no tenía nada de la profecía, o muy poco. Bueno, vuelvo a Buenos Aires, a los 2 o 3 días, timbre. Salgo, un sobre con más de 50 páginas, oficio, sobre profecías secretas del Vaticano, profecías de Rasputín, profecías de profetas. ¿De dónde salió esto y por qué? No tenía remitente, solo mi nombre y mi dirección. Yo empecé con ese material, digo, bueno, empiezo a tipearlo y escribo mi primer libro, Clave de la Profecía. Y la síntesis es esta. La clave profética es que ha sido transmitido a través de toda la evolución del ser humano profecía, anunciando un cambio planetario de orden total que va a sufrir la humanidad. Del día y de la hora no se sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Pero va a haber un cambio planetario general tremendo. El primer motivo de ese cambio era un halón solar. El halón solar, que incluso las profecías mayas en su momento hablaban del 2012, como el tiempo. Yo he estado en un congreso invitado por Argüelles en Cartago, en Costa Rica. Argüelles es el del calendario maya, ¿no es cierto? Entonces una de las profecías hablaba que el planeta iba a ser destruido por el fuego, cumpliendo un poco también la profecía de Yahvé que dice que esta humanidad no será destruida por el agua, como el diluvio, sino por el fuego. Bueno, el halón se evita con naves que generaron un descomprimiento del Sol y se produjo un estiramiento del tiempo. El segundo punto fue el impacto de un meteorito, que lo desvían, hay una transmisión a los grupos de contacto reales, incluso en ese tiempo no era tanto con internet como es ahora, nos juntamos pidiendo la intervención, el desvío del meteorito, lo desvían, la transmisión fue en que no íbamos a enterar como por los diarios hablaron de un meteorito del tamaño de extinción que fue desviado. Y el tercer punto es la guerra. La guerra ellos no la pueden evitar porque es el libre albedrío humano, pero a los 45 días
paran los efectos, sino ni aún los escogidos serían salvos. O sea, hoy la destrucción viene por guerra atómica, nuclear, entre los países que hoy están en conflicto. O sea, lo que aparece en las profecías que es realmente impactante es el futuro en parte dependería de los propios seres humanos, de su propio libre albedrío, porque la guerra es algo que no intervendrían mucho, que iniciaríamos los mismos seres humanos. Claro, ellos no pueden intervenir en nuestras acciones, a no ser que saquemos arma nuclear y la queramos mandar a la Luna para ver si es hueca, porque en realidad el espacio no es nuestro. Nosotros tenemos un límite, que es la mitad de la distancia a la Luna. Ese es nuestro espacio de interacción. Cuando vos pasás ese espacio de interacción, tenés que cumplir ciertas leyes que forman parte de este conglomerado de 200 civilizaciones que, para decirlo de una metodología humana, podemos llamar Federación Galáctica, ¿viste? Porque uno dice así, pero ¿cómo si la galaxia? No, estamos hablando de esos 5.000 años luz cúbicos alrededor de la estrella que llamamos Sol. Entonces, lo que no pueden evitar es el inicio, pero sí lo que generaría ese inicio, que sería la extinción masiva. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a preservar grupos gigantescos de seres humanos. Hubo fallecido ya Javier Bedoya, un pintor maravilloso colombiano. Él tenía unas obras extraordinarias. Yo tengo un cuadro, el día que vengas en Campo del Cielo lo vas a ver, donde se ve, por ejemplo, naves con astractor levantando seres humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se cumple la profecía de Mateo 24, cuando plantea que vendrán las nubes del cielo. Con lo único que tenés que variar es que en vez de nubes son naves. Porque ¿qué pasa? Estas naves se veían en el pasado, el término plato volador no se conocía, entonces los que lo veían decían carro de fuego, torbellino, les llamaban Marus, Vimanas, carro Puspácal, el Borac resplandeciente, la columna de fuego, los griegos lo llamaban Traps, cada uno le dio su nombre. De hecho, mi tercer libro está relacionado a los 500 nombres de las naves en la antigüedad, o sea, hasta las Fighter de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, proféticamente iban a ocurrir estos hechos, que era el Alom, que es el comprimiento del Sol, que fue evitado, el estiramiento del tiempo de desvío del meteorito, y esto otro que no pueden evitar. ¿Por qué generan lo otro, que sería la expansión del tiempo? Porque a mayor cifra, a mayor tiempo, mayor cifra. Significa que la humanidad no va a llegar a la cifra crítica, que sería un 80%, con ascensión a la conciencia cósmica. La conciencia cósmica es algo que cambiaría por completo la forma de ver la vida y la existencia. Hoy en día nos basamos en los poderes militares, económicos, en las divisorias de idiomas, las divisorias de países, y ellos tienen otras metodologías de subsistencia. Ellos no tienen dinero, viven en unas civilizaciones basadas en el equilibrio. No es que no hay disidencias o que no hay otras civilizaciones en conflicto, de hecho las hay. Si vos analizás Basilea en el 1500 y las batallas que fueron registradas en los periódicos, Nuremberg, cuántas veces hay confrontaciones en el espacio en donde han querido ingresar naves y otras las expulsaron, estos filmadas por las estaciones orbitales. O sea que conflicto existe, como es arriba es abajo. Pero este sector está como un poco custodiando la humanidad de la Tierra. Por eso no me preocupa mucho si el 3 Atlas es una nave extraterrestre, porque ya ha tomado contacto la Federación con ellos. Eso, olvídense que no va a venir una civilización a esclavizarnos, ni a buscar agua, ni a buscar petróleo, ni a buscar diamantes, ni a buscar oro, porque hay planetas de oro, planetas de diamantes, planetas de agua, que es solo agua. Entonces no van a venir a la Tierra por nuestros recursos, ni nos van a venir a comer, ni a invadir, ni nada por el estilo. Eso es ciencia ficción, es Hollywood. Pero este otro sector que está pendiente de hace decenas de miles de años, que en todas las grandes religiones de la Tierra te habla de la venida de estos seres, que los llamaron ángeles, mensajeros, seres divinos, seres celestiales, padres antiguos, los decenas de nombres, ellos están pendientes de nuestra evolución y van a generar frenar los eventos que llevarían a la extinción. Dante, quisiera preguntarle lo siguiente, y es que usted nos habla del amor, nos habla de unos seres que de alguna manera están vigilando, que interactúan con los seres humanos, pero hay gente
que dicen que se han encontrado directamente con estas criaturas y que les han hecho daño, que lo manipulan, que incluso les han causado dolor. Uno de ellos es muy famoso, Juan Oscar Pérez, es un caso famosísimo, hasta tiene un documental en Amazon, que nos puede hablar sobre estas criaturas también negativas que aparecen ahí. ¿A dónde lo ves? Por ejemplo, cuando alguien rapta a alguien para que sacarle lo que tiene, lo mata, lo corta, lo tortura. ¿A dónde está ese hombre lastimado? O sea, lo que ha tenido un shock, podemos llamar, como la astronauta Shirin Paper, que tiene un shock traumático de salir al espacio. Le dicen, no hay nada, olvídate, y cuando vaya está la nave ahí, ¿viste? La mujer se desmaya ante las cámaras de la CNN, ustedes lo han visto eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay efectos traumáticos, por ejemplo, por ahí lo que ha tenido este señor, pero nada, o sea, es algo que él vivió y punto. Cuando en todos los años que tengo de estar en lugares que vos decís, pero ¿cómo se metió acá? Y no solo, con grupos de personas, ni siquiera una torcedura, una lastimadura, una picadura de araña, de alacrán, de víbora, una piedra que... Hay casos en el Uritorco donde personas que han ido, se han desbarrancado a lugares que decís tienen que estar muertos, porque no iban para paseo, iban por el tema extraterrestre. Y de pronto todos, no, ¿qué pasó? Y se encuentra una carcajada de ahí abajo, ¿viste? Diciendo que se cayó como una pluma, algo lo sostenía y subiendo, arañando, sin un rasguño. Yo mismo, sacando higos de una higuera gigante que tengo ahí en mi casa en la quebrada, en una escalera, imagínate la escalera más alta que vos tengas, y yo subido arriba de todo. Y el higo más rico estaba, y cuando hago esto, la escalera, y hay una señora, Inés, que estaba allí abajo para recibir los hígados, ve como yo me caigo, y caigo de esa altura de espalda. Y cuando voy cayendo, yo voy cayendo en cámara lenta. Y esto es los audios de Cruz Escribiente, por eso les presentamos audios sorprendentes, audios increíbles, audios de personas que aseguran haberse enfrentado a lo imposible. Si les está gustando este podcast, por favor, aquí abajo denme like, ya mismo, denme like y díganme qué tal les está pareciendo este podcast de Contactados. Y bueno, vamos a uno de los casos más famosos de todos los tiempos, el del señor, escucho muy bien, Enrique Castillo Rincón. Enrique Castillo Rincón es uno de los contactados extraterrestres más conocidos de Colombia, especialmente entre las décadas de 1970 y 1990. Su caso circuló en prensa, radio y televisión nacional y fue seguido por investigadores ovni de todo el mundo, que afirmaba que él tenía un contacto directo y recurrente, que tenía comunicación telepática y que había un lugar en donde él había de alguna manera entrado en contacto con estos seres. Sería nada más y nada menos que una laguna mística al norte de Bogotá, la laguna o el lago de Guatavita. Su caso es similar al del contactismo clásico. ¿Cuál es el contactismo clásico? Ese que aparece con el que ya les había dicho al comienzo del podcast, George Adamski y otros más. Dicen que no hay relatos de secuestros violentos, que las entidades se presentan como guías o instructores. El mensaje es ético, preventivo y espiritual. Eso es diferente de los casos que hemos visto en otros lugares del mundo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, vamos a escuchar mejor la voz de Enrique Castillo Rincón que nos narra cómo fue su contacto en este tercer audio que les presento aquí en los audios de Cruz Escribiente. Sí, dije que sí, tenía que ver con la teoría de los campos unificados y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Me dijeron que sí, que se podía explicar basado precisamente en esa teoría, pero que esa teoría tenía que ser modificada 3 veces para que fuera funcional. Eso me lo dijeron. De acuerdo a los datos que yo tengo, yo sé que le han hecho 2 modificaciones y que tal vez el doctor Stephen Hawking quiere hacer una que llaman la teoría de la unificación, el de que está en Cambridge, ¿no? Bien, entonces, yo me quedé pensando en el asunto, le dije, muy bien, entonces, lo otro que yo pregunto, ¿por qué a mí? Entonces me dice, así, me señala con el dedo y me dice, tú sabes por qué.
Esta es la hora que yo no sé. A mí me dio vergüenza preguntar en ese momento qué fue lo que, por qué era, porque él me dijo que yo sabía. Entonces, los investigadores, digamos, Freixedo me ha dicho, Andreas Faber-Kaiser me decía también, y Juanjo me dijo hace poco en la casa, cuando estabas tú allá, me decía Juanjo, es muy posible que tú no lo sepas a nivel, sino a nivel de subconsciente, y no esté claro para ti. Y bueno, hasta ahora han pasado 20 y pico de años y no sé exactamente por qué fue. Tal vez después de una vida anterior. Puede ser, exacto. Algunos han pensado en eso, de que tenga que ver con algo de reencarnación. Pero como yo quiero saber exactamente, y eso es una conjetura, es una especulación, no, puede que sea así, pero también puede ser que no sea por eso. En todo caso, no lo he podido saber. Entonces él me dijo eso y ahí terminó todo. Empezó el diálogo de muchas cosas. Me llevaron, cuando yo vi el reloj, que ya había pasado un rato de estar hablando, haciendo preguntas, el reloj estaba parado a las 2:25, a la hora que entré en el campo, ¿no?, de las naves. Se paró el reloj, era un Rolex automático, se paró. Entonces me dijo, aquí no te va a funcionar. Entonces ya pensé en eso. Entonces después dije yo, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dan una vueltita para volar a bordo de la nave? Entonces me dice, desde que tú entraste estamos en vuelo. Dije, ¿pero cómo va a ser? Yo pensé que era que tenían que amarrarme o ponerme algo especial. Y me dijeron, si estamos en movimiento, me dice, ven con nosotros. Y salieron y me subí por una escalerilla casi de caracol a un piso alto. Y habían otros hombres ahí trabajando. Vi, cuando llegaron, miraron, saludaron así nada más y siguieron haciendo sus menesteres. Vi que salieron unos mapas de las paredes, vi colores como color sepia, vi la Vía Láctea, pero de una manera totalmente diferente a como yo he visto las fotos de aquí. Nos mostraron el planeta Tierra. Vi que habían, entre planeta y planeta, habían unas líneas totalmente, perfectamente claras. Dice, cuando estas líneas indican que nosotros tenemos intercambio con estas civilizaciones. Son múltiples. Tenemos intercambio científico, cultural, tecnológico y científico hasta donde nos permite a nosotros cada gobierno que tenemos. Bla, bla, bla. Y se hacen acuerdos. Lo que no hacemos de intercambio y nunca intervenimos abiertamente es en las creencias religiosas. Me lo aclararon de una vez. Ok, perfecto. Entonces dice, y estos punteaditos así son civilizaciones como la vuestra que están a punto de entrar en un nivel mucho más alto, tal vez de superhombre, por ejemplo, ¿no? En donde se establece un nuevo estado de conciencia y entonces es cuando nosotros podemos entrar con mucha más frecuencia y dialogar ya con los científicos y con los gobernadores o gobernantes de los países. Bien, lo vi muy claro y pareció lógico que fuera así. Entonces me dice uno de esos, ven para que veas a tu casa. Vi que se levantó un tipo de un sitio que había como un aparato aquí así, y me subí una gradita y me dice, mueve estas dos palancas. Se abrió como los párpados de los ojos así, chan, y miré y me dio como mareo. Me dice, esa es tu casa, gradúala aquí. Entonces yo agarré dos manillas, hice así, hice un barrido y enfoqué toda mi casa. Y vi a mi esposa y a mis hijos durmiendo a través de las paredes. El perro pegaba las patas contra la ventana de la habitación mía que quedaba en la parte de atrás, como si se enterara que yo estaba por ahí cerca. Me quedé aterrado y dije, pero ¿cómo? Yo le llamé telescopio electrónico porque yo no tenía otra manera cómo asociarlo, ¿no? Y pude ver eso. Inclusive, por cierto, que se me fue un poco la mano y vi en la vecindad una muchacha que iba en una pijama muy bonita, ¿no? Con un vaso de agua. Y entonces me dijeron que me concentrara mejor en esta zona de mi familia y me dio un poco de vergüenza porque yo no sabía y se me fue para allá y me metí en la casa que no era, ¿no? Una parte por lo menos. De las preguntas que usted logró hacerle, ¿cuál fue la que más le impactó? La que más me impactó a mí fue que cuando yo les pregunto de cómo fue que apareció la raza humana sin embajes de ninguna naturaleza, me dijeron que ellos fueron los que habían intervenido en la creación. Dice que otras razas, con ellos los pleyadinos, intervinieron en la creación. Yo estaba al frente de poder obtener por primera vez alguien directamente, ¿no?, una respuesta de esa categoría. Y me temblaba, todo el cuerpo me temblaba. Yo dije, voy a hacer la pregunta, la voy a hacer, y hasta que la solté. Y me dijeron, nosotros fuimos los creadores. ¿Cómo terminó esa experiencia? La experiencia terminó en más o menos 8 horas o 8 horas y media. Me dejaron dormir aparentemente un tiempo que siempre declaré que yo había dormido 3 horas, pero no había dormido. Estando yo en Ecuador en 1977, cuando fui al congreso que se hizo en Guayaquil y regresé en el 78, me enfermé dictando una charla a las 11 de la noche con un señor que era el gerente de la Gillette y una pianista chilena. Me dio pulmonía.
Yo estaba en la casa de un amigo mío y estábamos sin plata, estaba con un amigo que se llama Juan Osorio. Entonces él vigilaba, me pusieron suero en la casa de ellos, ¿no? Me pusieron con penicilina, durante 2 días me pusieron suero para poder acabar con la infección. Y muy bien fue, porque yo no tenía plata. El muchacho que lo estaba haciendo era un estudiante que estaba apenas empezando su internado en el hospital. Y ellos consiguieron el suero y se consiguió la penicilina y toda esa cosa. Bien, parece ser que la penicilina obró de una manera mágica en mi cerebro, porque abrió la memoria para acordarme de que durante esas 3 horas que yo siempre había declarado que había dormido, no eran sino 10 minutos. Y que me dicen, ven Enrique, tenemos que hablar contigo. Me levantaron, psíquicamente me dieron una orden, me levantaron donde yo estaba en una cama muy extraña, que inclusive yo siempre he pensado que la puedo patentar algún día, ¿no? Y me levantan ahí, dice, ven, tenemos que hablar contigo. Y me llevaron a una sala en donde habían varios de ellos. Y empezaron a darme una información que me quedó grabada, pero para tiempos después. Pero con la penicilina y la enfermedad se me regresó antes de tiempo. Tenía que ver con asuntos de creencias, precisamente un asunto que siempre he pensado que era un asunto sumamente espinoso y que ellos pensaban que iba a salir años después, pero sucedió por asuntos del azar, o llámalo como, no sé cómo llamar eso. Lo supe antes de tiempo, pero yo manejé muy bien la información siempre, en ese aspecto, con gente al nivel privado. Bien. Una de las cosas que más me impresionó allí fue ver la máquina, cómo viajan. Me dijeron, ven para que la veas. Y bajaron por ahí, se sonó una alarma muy extraña. Bajaron, me metieron en una silla, aquí está la pared, alrededor de donde está supuestamente lo que llamaría yo el motor o la máquina de energía. Salió un visor y se me pegó aquí, y ellos a uno a cada lado. Y veo el visor y lo enfilo y veo 3 diamantes como de este tamaño girando en un círculo. En esta forma de las manecillas, pero los cristales en forma inversa. Y en el centro, un tubo grande que iba del piso arriba, que parecía un caleidoscopio, de muchos colores, como cristal. Y giraba lentamente, y daba unos visos de unos colores, pero bellísimos. Los cristales estaban pegados en la rueda de abajo y en la de arriba, ¿no? Y giraban, y daban un color de ciertos colores aquí, y otros aquí abajo, como una nubosidad que se difumaba ahí dentro. Entonces le digo yo, ¿y qué es eso? Dice, ese tubo que está ahí se llama el intérprete. Fíjate que es un aparato que está conectado a un piso de arriba, en donde hay 12 sillas, 12 tripulantes de la nave, salen en una silla que sale del piso y se agarran de las manos en forma de candado. Bajan del techo un aparato como los que usan los ciclistas, y se lo ponen aquí y se concentran. Y el aparato que está girando ahí en la mitad de las sillas toma la información, la descarga de la energía mental, llega hasta ese aparato, y el aparato lo convierte en energía de vuelo con los cristales que están abajo, los que yo estaba viendo en ese momento. Me dice, la energía mental, y ellos me hicieron la demostración para que lo viera. Se pusieron todos de esa manera y vi durante 1 minuto cómo era que lo hacían. Y después, al ver la máquina, ya se completaba la acción. Dice, eso que viste, la descarga de energía que nosotros hacemos mental, la convertimos en energía de vuelo. Por eso te dijimos al principio, acabamos de salir. Porque para nosotros no hay distancia que nos gaste más de esto. En un instante. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de la posibilidad de que existan seres en otras realidades, en otros mundos, en otros lugares del cosmos, que nos visiten, que estén acá, que entren en contacto con alguna persona como las que escuchamos, Enrique Castillo Rincón y otros, y les entreguen mensajes. ¿Para qué lo harían? ¿Por qué lo harían? A veces pienso que es solo un invento de estas personas, que simplemente lo hacen para llamar la atención. No hay pruebas más allá de sus testimonios. No hay ni uno solo, ya lo dije anteriormente, no hay ni uno solo que tenga una prueba que nos pueda decir, sí, es así, existen, vean, aquí me dejó un dedo, aquí me dejó un brazo. Algunos dicen que les dejan piedras, algunos dicen que les dejan objetos y que esos objetos son objetos de otros lugares del universo. No lo sé, tal vez sea así. Quisiera yo que esto fuera real y que algún día un contactado se siente y me diga, mira, aquí tengo esto, y me entregue una piedra
que tenga una tecnología superior, pero son piedras, son solo piedras. En fin, tampoco quiero humillar ni decirle a las personas que no existe. Tal vez sí existe y esa posibilidad sigue allí, latente. Sin embargo, también quisiera decirles a todos ustedes que en este punto ustedes son los que tienen que tomar la decisión en qué creen y qué no creen. Porque muchos contactados, grupos de contactismo, han terminado transformados con el tiempo, nada más y nada menos que en sectas que explotan a la gente, a veces las abusan, les quitan el dinero. Tal vez existe en la mente humana la necesidad de creer, y ya no son los dioses que bajaron de las estrellas, son los aliens o los alienígenas. En fin, pero bueno, también les quería decir que tenemos un nuevo podcast que se llama Más Allá. Yo hace mucho tiempo tuve un programa de televisión que se llamaba Más Allá, y en ese programa presentábamos casos paranormales, entrevistamos a muchas personas. Y bueno, más allá de estas religiones ovnis, existen otros temas que son bastante interesantes de los encuentros con los seres no humanos, como se les llama ahora. Un señor que se llamaba Alan Hynek. Hynek decía que había 3 tipos de encuentro, o encuentros de 3 fases. La primera fase era simplemente ver algo inexplicable sobre el cielo. La segunda fase era que ese algo, luz, objeto, entraba en contacto con la materia, con lo que estaba alrededor, quemaba un árbol, levantaba polvo, hacía algo. Y el tercero era encuentros cara a cara con extrañas criaturas, con los ocupantes. En los últimos años se habla de encuentros de la cuarta fase, cuando las personas son capturadas, llevadas en esos objetos, como lo que hablamos hoy, como lo que dice Enrique Castillo y dicen otros más. Y entonces se los llevan a otros lugares, les muestran otro mundo. Hablamos ya de algunos de los contactados más famosos. Y hicimos un programa sobre encuentros de la cuarta fase. Quiero que escuchen este extracto, este audio, para que ustedes puedan de alguna manera, si les interesa, buscar ese podcast. Escriben Más Allá con Esteban Cruz. Más Allá con Esteban Cruz, encuentros del cuarto tipo. Escuchen entonces este avance y si les gusta, vayan ya mismo y suscríbanse, que es gratis, y vea el video en YouTube. Más o menos describe, más o menos a 25 metros tuve la oportunidad de ver una especie de cavidad, un círculo metálico brillante y 2 seres dándole la espalda, así como lo describes tú, como si fueran un intestino andante con sus protuberancias de color azul, un azul muy brillante con el pecho también traslúcido. Al momento que él ve estos 2 humanoides, decide acercarse y explica que como una luz de soldadura en sus ojos lo tiraron hacia atrás y quedó inconsciente más o menos por unos 10-15 minutos. Y al momento de despertar ya no había ningún ser de los que había descrito. Este caso es muy curioso para mí porque es el único de los que he leído que tiene consecuencias físicas. Él quedó con quemaduras un poco en su cara, quedó con radiación en su cuerpo. Encuentros del cuarto tipo, encuentros de la cuarta fase. Lo encuentran allí en Más Allá Podcast, así se llama. Ustedes escriben en YouTube Más Allá con Esteban Cruz. Ahí les sale y ahí pueden ustedes ver todos esos programas. Tenemos muchos más. Tenemos sobre brujería, tenemos sobre otras historias, tenemos, mejor dicho, es increíble. Cada día hacemos más productos para ustedes. Pero bueno, ya no vamos a hablar de estos encuentros. Ya no vamos a hablar de todo eso que hemos tratado en este capítulo, sino vamos a presentarles algunas frases, nada más y nada menos que sobre el universo. Sí, el universo. A veces no pensamos en eso, da miedo, ¿no? Imaginar que es inmenso, oscuro, negro, ¿qué puede haber ahí afuera? O tal vez que es lo pequeño, lo microscópico, lo que también es invisible. El mundo es de alguna manera vasto, pero es pequeño comparado con las mareas del cosmos. Y a continuación les vamos a presentar 4 frases sobre el universo que nos van a poner a pensar, a meditar en la posibilidad de que ese mar inmenso, oscuro que está allá afuera, no esté vacío, sino que esté lleno de personas como usted y como yo, que en este momento
estén observándonos, como hemos dicho durante todo este capítulo y esos testimonios que hemos escuchado. 4 frases sobre el universo que les presento a partir de este momento. Y la primera de ellas es nada más y nada menos que de Carl Sagan. Sí, Carl Sagan, ese gran astrónomo, investigador, doctor, falleció hace mucho tiempo, tuvo un programa de televisión que marcó generaciones de personas en el mundo, Cosmos. Y decía Carl Sagan, si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Con esa frase él hace referencia a la posibilidad de que es posible que el universo sea tan grande que haya miles de inteligencias allá afuera. Una de las preguntas más importantes de la humanidad. Y Carl Sagan decía, si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Y bueno, vamos a otra persona muy famosa, Pitágoras. No sé si ustedes aprendieron de Pitágoras en el colegio. Y decía así, nada perece en el universo. Todo cuando acontece en él no pasa de meras transformaciones. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pitágoras de Samos? Que siempre estamos en constante cambio, que nada es inmóvil. Nada perece en el universo. Todo cuando acontece en él no pasa de meras transformaciones. Pitágoras de Samos. Esa fue la segunda frase, nos quedan 2. Y ahora vamos con un gran escritor, Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, ese gran escritor de ciencia ficción, dijo en algún momento, existen 2 posibilidades. Escuchen bien, existen 2 posibilidades. O estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. ¿Sí? Cuánta angustia, cuánto temor. Si hay algo más allá afuera, algo que esté pensando, algo que nos observe. O, imagínense, si estamos solos y no hay nada más, ¿qué significa tanta angustia, tanta soledad? Existen 2 posibilidades. Estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Arthur C. Clarke. Y vamos con la última. Es de un señor que también fue un escritor muy famoso. Muy famoso. Nada más y nada menos que Aldous Huxley. El de las puertas de la percepción. El del Soma. Aquel escritor que hablaba de un mundo feliz. Solo hay un rincón del universo que puedes estar seguro de mejorar. Y es tu propio yo. Y esa frase es de él, de Aldous Huxley. Aldous Huxley dice que si quieres ser mejor persona, comienza por cambiar tu interior. Solo hay un rincón del universo que puedes estar seguro de mejorar y es tu propio yo. Con Aldous Huxley. No sé ustedes qué piensan de todas estas frases que les hemos presentado. Aquí lo hacemos en los audios de Cruz Escribiente. Se los presentamos. Espero que les haya gustado este programa sobre contactados. Si quieren escuchar más programas, tenemos más sobre el fenómeno no humano. Gracias por oírnos, por estar ahí. Y recuerden, siempre hagan el bien. Siempre que encuentren a alguien, hagan el bien. Amen, quieran, ayuden a los demás. No se queden quietos simplemente frente al dolor de los otros. Ayuden, transformen el mundo. Y yo solamente quiero decirles al final que de verdad, que yo, Esteban Cruz, de todo corazón, quiero decirte a ti que me estás escuchando que yo te quiero mucho. Y esto fue los audios de Cruz Escribiente.